Hola, hoy vamos a tejer un hermoso lirio blanco. Necesitamos para esto alambre fino, crochet, un hilo de algodón, lo puedes tejer del color que desees en realidad, tijera y vamos a comenzar. Vamos a iniciar este proyecto tejiendo inicialmente 20 cadenas, ¿ya? Comenzaremos a tejer desde la segunda cadenita, dejando la primera como altura del primer punto bajo que realizaremos, de un total de 2. Continuamos luego con 12 puntos altos, como muestro en el patrón, más 2 medios puntos altos, 2 puntos bajos, y en el último punto de la cadena vamos a realizar 3 puntos bajos juntos. Luego se debe continuar tejiendo por el otro lado de la cadena en cada hebrita que quedó disponible para continuar con el patrón aquí descrito. Aquí llegamos al último punto de la cadenita en donde vamos a realizar los 3 puntos bajos juntos que les había mencionado. Debes introducir el crochet en el mismo punto 3 veces y realizar los 3 puntos bajos. Ahora damos vuelta al tejido y comenzamos a tejer en la segunda hebrita disponible después del aumento de estos 3 puntos bajos. Comenzamos entonces tejiendo 2 puntos bajos, después 2 puntos medios altos, 12 puntos altos, 2 puntos bajos y hacia el final unimos con un punto deslizado.
Aquí estamos llegando al final de la vuelta, en donde vamos a unir con el primer punto bajo haciendo un punto deslizado. Ahora completamos la primera vuelta de este pétalo. Debemos ahora cortar un alambre, ya sea alambre dulce o algún tipo de alambre más fino que sea fácil de manipular, del largo del pétalo unos centímetros extra, ya para poder después unirlo al tallo de la flor. Ahora comenzaremos a tejer la segunda vuelta de este pétalo uniendo el alambre para que quede en el contorno de la flor. Subimos con una cadena para realizar inicialmente 4 puntos bajos, tomando por detrás el hilo y que el alambre vaya quedando entre el tejido y el hilo que vamos tomando. Entonces realizamos estos 4 puntos bajos seguido de 13 medios puntos. Al principio cuesta un poquito ir tomando el control del alambre, pero ya después se hace más cómodo y más fácil. Aquí estamos llegando ya a la puntita del pétalo, en donde vamos a realizar una disminución como les muestro aquí. Tomaremos hebra para hacer un punto bajo, pero lo dejaremos a medio tejer. Dejaremos la hebra ahí en el crochet, pasaremos por el siguiente punto y tomaremos hebra para un segundo punto bajo y nos quedarán estas 3 argollitas en el crochet. Estas las tomaremos todas juntas con la hebra y hacemos nuestra disminución en la puntita del pétalo. Ahora seguimos tejiendo dando la vuelta al pétalo, siempre tomando el alambre y que quede entre medio de nuestro tejido. De esta manera el pétalo quedará maleable y podremos darle la forma, la inclinación que queramos o como nos acomode más. Seguimos tejiendo 3 puntos bajos, seguido de 13 medios puntos altos, 4 puntos bajos y hacia el final vamos a cerrar la vuelta con un punto deslizado en el primer punto que tejimos.
Aquí ya finalizamos el primer pétalo. Debemos repetir este mismo proceso para tener un total de 6 pétalos. Y ya tendríamos conformada la flor en un 80%. Ahora vamos a tejer las hojitas. Lleva 2 hojitas este lirio. Les muestro a continuación cómo tenemos que tejerlo. Quedo con 23 cadenas. Una vez tengamos estas 23 cadenas, vamos a comenzar a tejer uniendo de inmediato el alambre. Ya debemos cortar un alambre un poco más largo que el largo de estas 23 cadenas para poder unirlo después al tallo. Ya es importante que quede con un excedente de unos 2 centímetros más o menos, o 3 centímetros, para poder unirlo fácilmente al tallo. Comenzamos tejiendo desde la segunda cadenita de esta parte de la hoja. Ya iniciamos con un punto bajo, tomando de inmediato por detrás el alambre. Luego vamos a seguir con un medio punto alto, seguido de 15 puntos altos. Luego tejemos 2 medios puntos altos, 2 puntos bajos, un punto bajo, y en la esquina de la hojita vamos a hacer un punto picot que les enseñaré a continuación cómo realizarlo. Al comienzo cuesta un poco ir tomando el alambre, pero hay que hacerlo con mucho cuidado y asegurarse que siempre el alambre vaya quedando entre medio del tejido para que le dé la firmeza y flexibilidad a la hojita.
Ya estamos por llegar al punto picot. Aquí estamos terminando de hacer los 2 puntos bajos. Ahora nos corresponde el punto bajo del punto picot. Atravesamos la hebrita, hacemos el punto bajo y hacemos una cadena al aire. Luego vamos a atravesar por delante de la primera hebrita de este punto bajo y a través del cuerpo de este punto bajo. Tomamos hebra, atravesamos eso y pasamos con un punto deslizado la hebrita que nos había quedado en el crochet. Ahora seguimos con el otro lado, tejiendo como se muestra a continuación en cada hebra disponible después del último punto realizado de la vuelta anterior. 2 puntos bajos, 2 medios puntos altos, 15 puntos altos, un medio punto alto, un punto bajo y se cierra con un punto deslizado hacia el final. Ya estamos por finalizar la última parte. Realizamos el último punto para finalmente cerrar con un punto deslizado y cortar la hebra. Es necesario dejar una hebra lo suficientemente larga para envolver el sobrante de alambre y que quede forradito con este hilo de color verde. Así es como hemos terminado nuestra primera hojita. Hay que repetir este proceso hasta tener 2 hojitas. Como les mencioné, aquí doblamos un poquito el alambre y enrollamos el sobrante de hilo en el alambre. Tanto en los pétalos como en las hojitas hay que realizar el mismo proceso. Ahora vamos a hacer los pistilos. Para eso tenemos que cortar 3 trocitos de alambre del mismo tamaño. En este caso el tamaño que decidí yo son alrededor de 8 centímetros. Puedes hacerlo de acuerdo al tamaño de tus
de tus pétalos, ya que va a depender del crochet, del número de crochet y del grosor de tu hilado. En mi caso yo tejí con un crochet número 2 y un hilado fino, así es que el tamaño es un tamaño mediano aproximadamente. Teniendo ya estos alambres, vamos a tener nuestro hilo verde, que será como el palito del pistilo, y un hilo de color rojo para el extremo del pistilo. Vamos a posicionar el hilo de esta manera para comenzar a enrollar el hilo rojo y que este atrape la puntita del hilo verde y así queda unido, sin necesidad de usar un pegamento que se puede notar y le va a dar un acabado no tan fino a nuestra flor. Comenzamos a enrollar alrededor del extremo del hilo verde, sujetando con mucho cuidado para que quede atrapadito, y enrollamos un par de vueltas en este alambre hasta cubrir la puntita y que quede con el grosor del pistilo que nosotros queramos darle a esta flor. Damos varias vueltas con mucho cuidado en el extremo para que no se salga y seguimos dando un par de vueltitas más hasta que tenga el grosor que deseamos. Una vez que tenga el grosor que ya deseamos, tomamos por el extremo del pistilo bien fuerte para que no se salga y vamos a enrollar el extremo del hilo rojo para que quede atrapado con el hilo verde. Ya podemos cortar ya de inmediato y dejar una colita de unos 2 centímetros para poder enrollarla del hilo rojo, y comenzaremos a enrollar a través de este alambre atrapando una parte de este hilo rojo y así que quede apretadito y no se desarme después. De esta manera seguimos enrollando el hilo verde y cortamos el excedente de hilo rojo. Una vez teniendo los 3 pistilos, los adherimos con silicona o algún tipo de pegamento al palito de brocheta que utilizaré yo en este caso para el tallo de la flor, y comenzamos a posicionar los pétalos. Ya se ponen primero 3 pétalos de un lado y entre cada uno de estos se posicionan los otros 3 pétalos. Puedes usar pegamento, silicona, algún tipo de pegamento fuerte que tengas para sujetarlos inicialmente a este tallo y sea más fácil después comenzar a enrollar el hilo verde para forrar el tallo. Aquí ya tengo posicionados los pétalos y estoy comenzando a unirlos con el hilo verde. Ya anteriormente les puse un poco de silicona para que quedaran unidos en la posición final, y luego con mucho cuidado comienzas a enrollar por todo el tallo hasta una altura media más o menos, donde hay que unir las hojitas. Ya se hace el mismo proceso, las unes, la puedes asegurar con pegamento o con silicona si gustas primero, y lo sigues uniendo con el mismo hilo que veníamos desde los pétalos. Unes un poquito más abajo la segunda hojita hasta llegar al final del tallo. Nuestro lirio está prácticamente completo. Le vamos a dar un detalle final, que es darle un poco de color rosadito en cada pétalo. Para eso utilicé una brochita de maquillaje con polvo de maquillaje en tono rosadito. Ya puede ser una sombra, polvo compacto, lo que tengas, incluso acuarela. Y le vas dando el
el tono que tú desees. En mi caso utilicé este tono más rosadito y lo hice en cada pétalo, ya, para que le dé este toque y quede mucho más bonito. Finalizando este lirio, me encantó el proceso de tejerlo. En este caso lo tejí para un regalo, para una personita muy especial. Y cuéntame si lo tejerías y a quién se lo regalarías. Espero que les haya gustado mucho. Nos vemos en un próximo video.